Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gozo, gloria a Dios, poder estar nuevamente en la transmisión. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vamos a dar inicio ya a, gloria a Dios, al servicio del día de hoy. Saludamos a la mami de la hermana Marcela, la hermana de Elmira. Amén. Dice que está, que ella pues nos está escuchando, gloria a Dios. Ya tiene su audio. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces, mi amado hermano, vamos empezando con una oración. Vamos a orar. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras ya se van sumando más hermanos a esta transmisión. Bueno, Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Oh Dios maravilloso, Dios todopoderoso, mi alma te alaba, Rey. Mi espíritu te bendice, Señor. Por favor, Dios, toma el control total, absoluto, Dios mío, esta enseñanza, toma el control de los aires. Permite, Dios amado, que por favor esta palabra que se va a enseñar pueda correr, pueda fluir, Señor, pueda dar fuerza, consuelo. Alabado sea el nombre del Señor. Pueda traer ánimo, Dios mío, fortaleza a cada vida que la oye. Oh Dios maravilloso, bendice a cada uno de aquellos que en esta hora, Señor, se disponen a escuchar tu palabra, y todos aquellos que en el transcurso de estos días, oh gloria a Dios, van a estar oyendo esta enseñanza para la fortaleza de sus vidas. Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, sabemos que hoy domingo es domingo de resurrección, ¿verdad? Que le llama la iglesia tradicional, pero realmente eso es lo que celebramos todos los días. Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Decirles a todos ustedes, hermanos, que también estamos aparte de la página de Facebook de la iglesia, estamos también en YouTube. Pueden buscar el canal, mi amado hermano, el canal Pastor Orlando Romero. Allí van a encontrar todas las enseñanzas, todas las predicaciones en YouTube, en este canal. Qué bueno que usted se pudiera suscribir, ¿verdad? Al canal. Y al darle suscribirse, pues así, mi amado hermano, nos van ayudando también cada día a poder precisamente transmitir desde el canal en vivo, ¿verdad? Entonces, es un gozo, repito, insisto, mi amado hermano, que usted pueda estar allí con nosotros. Bueno, yo acá todavía no tengo la manera de mirar quienes están acá conectados, pero que Dios les bendiga a todos los que ya estén allí. Amén. Dios bendiga al hermano Enrique, bendiga a la hermana Dineis, ya nos está viendo. La familia Pavón, Dios le bendiga. Hermano Wilson, hermana Dilsa, Dios le bendiga. Sé que están allí con Juan, de pronto con una de las niñas. También, gloria a Dios, la hermana Catalina, alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos a la hermana Indira, gloria a Dios. El otro día uno de sus hermanos también estaba sintonizado, oyendo la palabra. Pueden, hermano, insisto, esto lo pueden transmitir otra vez en YouTube, lo pueden enviar a su familia y a todos los amigos, ¿verdad? Para que escuchen palabra de Dios. Bien, ya se están sumando varios hermanos, poco a poco van llegando, ¿verdad? Los hermanos, gloria a Dios, a la sintonía. Hoy vamos, hermano, a hablar de un tema, por supuesto que está de actualidad. El tema, hermano, no desmayemos, aunque pensemos que los cielos están cerrados, ¿verdad? Basados en el Salmo capítulo 22. Salmo 22. Vamos a leer 3 versículos de este Salmo, los primeros 3 versículos del Salmo capítulo 22. Gloria a Dios. Estamos dando un poco más de tiempo, ¿verdad? De todas maneras, los hermanos que lleguen después lo van a escuchar. Dice el Salmo capítulo 22, versículos del 1 al 3. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas, alabado sea el nombre del Señor, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Bueno, escúcheme, nuestro Dios es un Dios santo. Él es bueno, es misericordioso, amoroso, paciente. O sea, Dios es un Dios generoso. Eso está claro, ¿verdad? Está claro. Ninguno de nosotros lo duda, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es ayudador. Ahora, surge una pregunta. ¿Por qué si Dios es así, o sea, misericordioso, bueno, ¿verdad? Generoso, entonces, ¿por qué en algunas ocasiones guarda silencio? ¿Por qué el Señor calla ante situaciones difíciles que estamos pasando? Bueno, hay varias respuestas a esa pregunta, pero yo quiero enumerar por lo menos unas 5 en el transcurso de esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y en primer lugar, Dios a veces guarda silencio porque Él tiene propósitos perfectos para nosotros. A veces nosotros pedimos algo que no está de acuerdo con sus propósitos y Él se queda callado, no responde. Tal vez usted en esta situación que estamos viviendo con el COVID-19, ahora muchos países en el mundo preguntan, ¿dónde está Dios? Porque yo oro y siento que los cielos están cerrados. O sea que mi oración no pasa del techo. ¿Por qué? A veces nos llegamos a sentir así. En situaciones adversas, en situaciones de estrechez, en situaciones difíciles como las que estamos viviendo en estos días. Repito, una de las respuestas es que Dios guarda silencio muchas veces porque Él tiene propósitos perfectos para nosotros. Nosotros pedimos algo a veces y pareciera que el cielo fuera de bronce, de hierro, que estuviera cerrado. Y alguien se preguntará si Dios es bueno, si Dios es maravilloso, si Dios es misericordioso, entonces ¿por qué? Entonces ¿por qué? Alabado sea el nombre del Señor, pareciera que no escuchara mi oración. ¿Por qué pareciera, gloria a Dios, que no escuchara, verdad? Otra de las posibles respuestas entonces es que Él está purificando nuestra fe. Otra respuesta es que Él está probando nuestro corazón. Otra razón del silencio de Dios es porque Él está tratando, escúcheme, algún área de nuestra vida, en el carácter, en la impaciencia, ¿verdad? O sea, razones pueden haber muchas, pero una quinta respuesta, escúcheme, de por qué Dios a veces guarda silencio, es porque a algunos los está disciplinando. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? La respuesta también es muy sencilla. Por nuestra imperfección. Por eso es que tiene que ser así. El problema no es Dios. El problema, hermano, somos nosotros. Nosotros. Entonces, en su soberanía, hemos hablado durante estos días mucho acerca de que Dios es soberano. Y en esa soberanía de Dios, a veces Dios guarda silencio a nuestras oraciones. Y por más que rogamos, nos parece que Dios no nos oye, ¿verdad? Pero sí nos oye, mi amado hermano, solo que Él en algunas ocasiones guarda silencio. El silencio de Dios. A nosotros, mi amado hermano, escúcheme, a veces humanamente, muchas veces nosotros tenemos, digamos, familiaridad con alguien, tenemos amistad con alguien y cuando ese alguien es indiferente con nosotros, por utilizar términos humanos, a nosotros nos duele más. ¿Hay usted escuchado esa frase que dice que no hay algo que duela más que el látigo de la indiferencia? No es que Dios sea indiferente,
No, eso lo hacemos nosotros los humanos. Pero Dios nunca es indiferente a nosotros. Es a nosotros los que nos parece que Dios es indiferente. Y por eso quizás es que nos duele. Porque lo miramos a un nivel humano. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al plano espiritual. Mire, mi amado hermano, escúcheme. Dios siempre nos oye. Lo que pasa es que a veces guarda silencio. Yo voy a tratar de explicar esto con algunos ejemplos en la vida de David, en la vida del mismo Cristo y en la vida del apóstol Pablo para ilustrar por qué a veces Dios guarda silencio y a nosotros nos parece que los cielos están cerrados. No es que estén cerrados, es que a nosotros nos parece. Tal vez usted en este momento está atravesando por una situación muy difícil, como muchos cristianos que por la cuarentena, por el encierro obligatorio, por el aislamiento, las medidas sanitarias que el gobierno ha tomado por esta peste que está azotando el mundo, tal vez usted en este momento, repito, más que nunca, ha orado, sin embargo siente que no hay respuesta de Dios. Si ese es su caso, déjeme decirle lo que dice el Salmo capítulo 22. Porque a través del Salmo 22 Dios quiere fortalecer su vida en este momento. Dios quiere darle una palabra de consuelo, de aliento. ¿Sabe que el Salmo 22 es una oración que David hace inspirado por el Espíritu Santo? O sea, este es un salmo profético. Si usted lee el versículo 1 con mucha atención, usted se va a dar cuenta que David estaba pasando por una situación apremiante en su vida. Estaba atravesando por un momento muy difícil en su vida. Estaba en una situación triste. Y fíjese lo que dice. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hace esta pregunta. Insisto, es un salmo profético. Pero inspirado por el Espíritu Santo, él mismo estaba viviendo una situación apremiante. Al punto que se pregunta, ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, déjeme decirle que la expresión Dios mío, 2 veces habla de una comunión que David tenía con Dios. ¿Tiene usted la misma comunión con Dios? En momentos difíciles en su vida, ¿se agarra usted de la mano de Dios? Y fíjese que David no va a donde el hechicero, no va a donde el brujo. No consulta con esas líneas psíquicas, ¿verdad? Al contrario, David va a donde el único que sí puede darle una respuesta y a donde el único que sí puede ayudarle. Aunque a veces Dios guarda silencio, con todo y eso, acudió al Señor. Un cristiano no acude a buscar respuesta a donde ningún otro que no sea el Señor. Los inconversos sí lo hacen, los que no conocen a Dios, los que no tienen temor de Dios, ellos, escúcheme, van a conseguir respuestas a donde sea. Pero el Hijo de Dios no. El único, mi amado hermano, escúcheme, que puede ayudarnos en situaciones difíciles, en situaciones apremiantes, es Dios. Claro, a veces podrá utilizar herramientas humanas, podrá utilizar algunos, Él, como sus instrumentos, para ayudar, para socorrer a sus hijos. Pero nosotros tenemos que acudir primeramente es al Señor. Aquellos que van a otro lugar a buscar respuestas, lo único que consiguen son engaños, soluciones pasajeras. El que no acude donde Dios, lo único que va a encontrar es desengaño. Entonces lo que David le pregunta a Dios es muy válido. O sea, me parece que hace una pregunta con mucho sentido. ¿Por qué me has desamparado? Sin embargo, pregunto, ¿eso era verdad? ¿Dios realmente lo había desamparado? No. Pero David sentía que sí. O sea, él se sentía así. Él llegó a pensar en medio de su dolor que Dios lo había desamparado. ¿A usted le ha pasado lo mismo? ¿Se ha sentido desamparado por el Señor alguna vez? Yo sí, mi amado hermano. Claro. Las fuerzas a veces también han tratado de desfallecer dentro de mí. Claro que sí. Pero eso no significa que porque nosotros nos sentimos desamparados,
no significa que eso sea verdad. No es verdad, mi amado hermano, que Dios nos desampara. No es cierto. Al contrario, Dios nunca nos va a desamparar, nunca. Él siempre está con nosotros. Entonces la pregunta de David es legítima, humanamente hablando. Es válida. Y además se la está haciendo a la persona correcta. Le pregunta a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjeme decirle, mi amado hermano, escúcheme. Desamparado viene del hebreo azar, que significa permitir. Significa rehusar en el hebreo también. También significa ayudar y significa aplazar. O sea, es como si David le preguntara al Señor, Dios mío, ¿por qué me has permitido esta situación? Uno de los significados, ¿verdad? ¿Se está cumpliendo algún propósito tuyo con esto? ¿Estás purificando mi fe? ¿Estás probando mi corazón? ¿Estás tratando con algo que no te gusta de mí? ¿O me estás disciplinando? En resumen, lo que David le pregunta es, Señor, ¿por qué has permitido esta situación? Tal vez algunos con esta peste del COVID-19, porque es una peste. Eso es lo que es ese virus, que se ha regado por el mundo entero. Que al día de hoy, si no estoy mal en las cifras, van 102,000 muertos o más de 100,000. Van más de 100,000 muertos. Tengo la cifra exacta, pero aproximadamente 102,000 o más. ¿Sabe, mi amado hermano? Si usamos otro de los significados de desamparar, que es rehusar, podríamos decir que lo que David le pregunta a Dios es, Dios mío, ¿por qué te rehusas a responderme? Acuérdese que su corazón desfallecía por el silencio de Dios. Probablemente usted también le ha preguntado a Dios en esta hora, ¿por qué te rehusas, Dios, a responderme? Sabiendo que estoy pasando por esta situación, por esta crisis. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué has permitido esta situación? ¿Por qué? Sería una pregunta válida, ¿verdad? Humanamente hablando. Sería una pregunta, mi amado hermano, válida, ¿verdad? El otro significado de desamparado es aplazar. Dios mío, ¿por qué estás aplazando lo que necesito, Señor? La respuesta que tanto necesito. ¿Por qué la aplazas? O sea, ¿por qué te demoras? ¿Por qué te tardas? ¿Cuántos de nosotros, en medio de esta crisis que estamos viviendo, le preguntamos quizás lo mismo al Señor? Dios mío, ¿por qué te demoras tanto? ¿Por qué me aplazas esa respuesta que tanto necesito? ¿Hasta cuánto vamos a durar sin ir a la iglesia? ¿Cuánto vamos a durar, Señor, sin poder salir a trabajar? ¿Cuánto vamos a durar, Dios mío, encerrados? ¿Cuánto va a durar este virus? Al día de hoy, mi amado hermano, ni la misma ciencia tiene la respuesta. No podemos ir a donde el presidente Duque ni ante ningún presidente del mundo a preguntarle cuánto tiempo va a durar esto. Nadie lo sabe. No lo sabe la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tampoco. No lo saben los científicos de China, donde comenzó todo esto. No se sabe. Así que la pregunta pudiera ser válida. Dios mío, ¿por qué te demoras? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? En Isaías capítulo 54, versículo 6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Escuche bien, mi amado hermano. Amigo que me oye, si usted le entrega su vida a Cristo, escuche lo que me oye. El Señor nunca nos va a abandonar, nunca. Sin embargo, cuando estamos atravesando por momentos difíciles, a nosotros nos parece que Dios nos abandonó. Porque somos humanos. Y lo primero que hacemos es preguntarle al Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué aplazas o por qué demoras tanto
la respuesta que necesito. Vea otra vez el versículo 1 del Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdense que David es un salmo profético, ya lo vamos a mirar más profundo. Pero claro, desde el punto humano de David, que fue quien escribió el salmo, inspirado por el Espíritu Santo, e hizo esta profecía, y pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Escúcheme, la palabra lejos, en el original, en el hebreo, que fue donde en ese idioma se escribió el Antiguo Testamento, la palabra lejos, en el original, es una palabra que significa que es algo remoto, algo lejano, en tiempo y lugar, ¿sí? Algo lejos, me refiero a tiempo y lugar. Es decir, David se sentía lejos de Dios. O sea, él más bien sentía a Dios lejos de su vida. Lejos. ¿Usted alguna vez ha sentido a Dios lejos de usted? Yo sí, mi amado hermano. Pero, escúcheme, ¿eso significa que Dios se salió de nosotros? No, claro que no. Él sigue ahí dentro de nosotros. Acuérdense que los cristianos debemos aprender a vivir por fe, no por sentimientos. No se trata de sentir, no es tanto lo que sentimos, es fe. El Evangelio, nunca el Señor habló de lo que sintiéramos, habló de la fe. El Evangelio es una vida de fe, aunque no sintamos nada. A veces, hermanos, yo me postro a orar y no siempre siento algo especial, y no siempre. A veces sí, pero no es porque no se trata de sentir. Cuando no siento, igual sigo orando, igual, porque no se trata de sentir. Insisto, les repito, el Evangelio es una vida de fe. El asunto, mi amado hermano, es que hoy en día se predica un evangelio basado en lo que la gente puede ver y lo que la gente puede sentir, en lo que la gente puede palpar, en lo que pueden tocar. Pero el evangelio no se trata de ver, no se trata de sentir, no se trata de emociones, ¿verdad? Sino de creer. El evangelio se trata de creer. ¿Se acuerdan de Tomás? Hasta que no vio, no tocó, no metió los dedos a la llaga, no creyó. No, el verdadero evangelio, hermano, es bienaventurados aquellos que, aunque no vimos, creímos. No sentimos nada súper especial siempre, pero con todo y eso, siempre creemos en Dios. Siempre. Sintamos o no sintamos. David dijo, ¿por qué te siento tan remoto, tan lejano, Señor? O sea, hablando de tiempo y de lugar. En lugar, escúcheme, ¿sabe por qué? En lugar, porque no lo sentía cerca. Y en tiempo, porque pasaba mucho tiempo y Dios no le respondía. A eso es que él dice, ¿por qué te siento tan remoto? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de mi victoria? Estoy usando, hermano, los significados que tiene la palabra lejos en el original, ¿verdad? Tal vez usted diga, Señor, tengo un mes con este problema. ¿Cuánto tenemos en cuarentena? Cerca del mes, ¿verdad? Cerca de un mes. Y todavía faltan por lo menos unos 15 días más. Tal vez usted diga, Señor, tengo un mes. Mira, Dios mío, donde no puedo salir a trabajar, a ganarme el pan. Tal vez algunos dirán, no, antes de este tiempo ya yo estaba en crisis. No son meses, pastor, yo tengo ya 2 meses, 3 meses, 5 meses. Y no veo una respuesta de parte de Dios. Muchos le dirán hacia el Señor en la oración, Señor, no veo una respuesta de tu parte. ¿Hasta cuándo? Siento lejos, siento muy remota tu respuesta. ¿Sabe, mi amado hermano? Nosotros, al igual que David, muchas veces también le decimos al Señor, Señor, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, si usted se fija bien, al Salmo 22, hermano, le sigue el Salmo 23. Donde David reconoce al Señor, escúcheme, como su pastor. Así comienza el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Eso quiere decir, mi amado hermano, que la situación, por difícil que sea, escúcheme, por difícil que sea, no es eterna. Por muy fuerte que sea la tormenta no dura para siempre. Estas enseñanzas, hermano, escúcheme, que hablan precisamente de la soberanía de Dios, nos hacen énfasis, escúcheme, o mejor, no hacen énfasis. Esta enseñanza no tiene un énfasis en sufrir y sufrir y sufrir. No. Más bien, el énfasis de la enseñanza es en cómo reaccionar ante las situaciones difíciles, teniendo en cuenta la soberanía de Dios. Ese es el énfasis. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta crisis que estamos viviendo con este COVID-19? Es una situación muy difícil, sí. ¿Cómo debemos reaccionar sabiendo que Dios es soberano? Que Él es el Rey, que Él hace lo que quiere, que Él obra como Él quiere porque tiene propósitos. ¿Cuál debe ser nuestra reacción correcta delante de Él? El Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes, y de noche. Mire lo que sigue diciendo el versículo 2. Voy a leer el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. La frase clamo de día implica, escúcheme, clamar diariamente. Eso es lo que significa clamo de día, o sea, todos los días. Eso es lo que implica en el original. La Biblia no dice cuántos días llevaba clamando David, no dice. Pero uno supone que eran varios días. Fíjese, clamo de día, clamo diariamente. Pero mire, me llama la atención que dice, y no respondes. ¿Cuántos días llevaba clamando? Insisto, no sé. Amén. No sé. Lo cierto es que le dice al Señor, no me respondes todos estos días que llevo y no me respondes. ¿Cuántos días llevamos nosotros clamando? Y la verdad, mi amado hermano, hasta el día de hoy, humanamente, no se ve una respuesta. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos días más vamos a durar en esto? Si usted me pregunta, pastor, ¿cuánto tiempo más vamos a durar en esta situación? No sé, mi amado hermano. No sé. Pudiéramos decir igual que David, pues el Señor no ha dicho, no ha respondido. No sabemos. Puede ser un milagro el Señor el día 27 ya ir nuevamente que todo se normalice. Sí, lo puede hacer. Pero también pueden pasar muchos meses más. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ya lo decía al principio. Ni siquiera los que manejan este tema, como la Organización Mundial de la Salud, nadie lo sabe. Entonces la frase no responde viene del hebreo. Escúcheme. El Antiguo Testamento, repito nuevamente, se escribió en hebreo. La frase no respondes viene del hebreo anaj, que significa mirar. Pero, ¿usted cree que Dios no estaba mirando? O sea, es como si David hubiera dicho, clamo diariamente, Señor, y no miras. No respondes, no miras lo que me está pasando. Pero, ¿usted cree que Dios no estaba mirando a David? Sí lo estaba mirando, mi amado hermano. Claro que sí. ¿Usted cree que Dios no tenía el control sobre lo que le estaba pasando a David? Claro que sí tenía el control. Pero humanamente, él llegó a creer en ese momento que no. Y nos pasa lo mismo humanamente a nosotros. Llegamos a sentir que Dios no nos mira a veces. La frase no respondes, anak, también significa prestar atención. O sea, es como si David dijera, ¿por qué no me prestas atención, Señor, a lo que yo te estoy pidiendo? También significa atender y significa librar. O sea, ¿por qué no me atiendes, Señor, a la voz de mi súplica? ¿Por qué no me libras, Dios amado, de esta situación? Yo creo que más de uno nos sentimos identificados con David. Yo creo que sí, mi amado hermano. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios en la oración? Señor, ¿por qué no me atiendes? Si te he suplicado, ¿por qué no nos libras, Señor, de esta situación? Así se sentía David. Clamaba diariamente a Dios, pero se sentía desamparado. No solo clamaba en el día, sino en la noche. Y no encontraba descanso, día y noche. Y no encontraba el reposo.
versículo 3. Escúcheme, voy al versículo 3 del Salmo capítulo 22. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí usted puede ver, escúcheme, ya el versículo 3, ¿verdad? Usted puede ver que David comienza a retroalimentarse con la misma palabra de Dios. O sea, con la historia de Israel. Mire el versículo 4. El versículo 4. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. ¿Qué significa que esperaron? O sea que tuvieron paciencia. Como Abraham, por ejemplo, que esperó 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Cuánto esperó Noé? 120 años esperó Noé a que lloviera. Y mientras tanto, ¿qué hizo? Construyó el arca en fe. David dice que sus antepasados esperaron en Dios y Dios los libró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar en Dios. Esperar en Dios. David, hermano, hace una pregunta válida. Sí, hizo una pregunta válida delante de Dios. Pero fíjese que él mismo tiene la respuesta. David sabía en lo profundo de su corazón. Escúcheme, él sabía que lo que él tenía que hacer era esperar en Dios. Por eso es que dice, esperaron y tú los libraste. Esperaron, ¿sabe? En el hebreo significa refugiarse. Es como cuando hay un huracán y usted queda en medio del huracán y se agarra, digamos, de un árbol frondoso al que no lo mueve de su lugar ni siquiera un huracán. Se agarra, se aferra. Eso es lo que significa esperaron. O sea, se refugiaron en ti. Versículo 5. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esperar en Dios. Refugiarnos en Dios. Agarrarnos en medio de este huracán que estamos viviendo. Amén. Dice, versículo 5. Clamaron a ti y fueron librados. O sea, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mire qué interesante, mi amado hermano, en este salmo. Primero David dice que él clama de día y de noche, que Dios no lo oye. Sin embargo, reconoce, escúcheme, que sus antepasados buscaron refugio en Dios y que Dios les dio la victoria, que los libró de sus aflicciones. Interesante, ¿verdad, mi amado hermano? ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros en momentos como estos? Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros ya en el pasado. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Porque déjeme decirle que el mismo Dios que lo ayudó a usted ayer en su crisis es el mismo Dios que lo sigue ayudando hoy. Es el mismo Dios que lo ayudará mañana y siempre. David lo reconoce. Y él mismo tiene la respuesta. Primero pregunta primero se siente desamparado, pero luego empieza a retroalimentarse con los milagros que Dios había hecho en Israel en el pasado. Y dice, bueno, ese mismo Dios me ayudará. Versículo 6. Dice el versículo 6. Mas yo, escúcheme, yo soy gusano. Estoy leyendo el Salmo capítulo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, o sea, menean la cabeza diciendo, se hacen esto, hacen así, ¿verdad? Míralo. Eso es lo que hacen, ¿sí? Y dicen, míralo. No. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se compadecía. Versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como una cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Noten cómo él está diciendo, Dios está tratando conmigo. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Es un salmo profético, ¿a quién se está refiriendo? Pero el mismo David lo experimentó y vivió una situación difícil que así se sentía.
Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí David vuelve, escúcheme, a la alabanza. Se fortaleció en Dios en medio de su prueba. Versículo 22, voy hasta el 22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Puede usted alabar a Dios en medio de su situación difícil? En medio de la escasez. ¿Puede usted bendecir a Dios? Ahí donde está, además usted puede decirle: Dios, te adoro, te alabo. En medio de esta situación, aunque yo a veces vea el cielo cerrado, te alabo, te bendigo, Dios. Porque una cosa es que a mí me parezca que el cielo está cerrado y otra cosa es que realmente el cielo esté cerrado. Alabar a Dios en medio de las pruebas es un rasgo o es una característica de los que realmente aman a Dios, de los que conocen cómo es Dios. Versículo 23, los que temen a Jehová, alabadle. Miren lo que dice. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificadle. ¿Puede usted alabarlo, glorificarlo? Descendencia toda de Jacob, y temedle todos su descendencia, toda descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. O sea, al final, hermanos, Dios trajo la respuesta. Dios respondió la oración a David. Pero Dios sabe cuándo y cómo. Ese es el punto. Dios sabe cuándo y cómo. Dios sabe qué día va a responder. En qué tiempo. Pero eso es lo que nosotros muchas veces, mi amado hermano, no logramos entender. Y se nos hace larga la prueba. Se nos parece que Dios no nos va a responder nunca. Creemos que Dios guarda silencio. Y nos parece a nosotros que quizás nunca nos pueda responder. Ahora, es muy importante, escúcheme, precisamente por eso, es muy importante que usted y yo siempre recordemos: Dios nunca nos va a abandonar, nunca, mi amado hermano, nunca nos va a desamparar. Él lo prometió y hasta el día de hoy lo ha cumplido, mi amado hermano, lo ha cumplido. Escuche bien esto. Este salmo se escribió porque Dios en su soberanía quería que David plasmara todos los sufrimientos de Jesucristo. Es un salmo profético. El Señor, hermano, quería que David tuviera una vivencia, sufriera, para que pudiera plasmar todos los sufrimientos futuros del Mesías. Por eso este es un salmo profético. Un salmo que profetizaba la crucifixión de Cristo, la pasión de Cristo. Hoy, para la iglesia tradicional, está culminando la Semana Santa. Le llaman Domingo de Resurrección o Domingo Santo. Para nosotros todos los domingos son de resurrección, todos los domingos son santos. Pero antier estaban celebrando estas palabras ellos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué era esto? Una profecía realmente. El mismo David lo experimentó. Él lo experimentó en carne propia. Un padecimiento, claro, no igual al de Cristo. Pero en su parte humana, humanamente, él se sintió desamparado. Él se sintió solo. A él le pareció que Dios le había dado la espalda. Ya después, cuando usted sigue leyendo los versículos siguientes, usted logra comprobar que realmente nunca lo desamparó. Amén. El mío dice conexión. Ah, no. Listo. Sí. Al parecer. Sí, yo Diga si que escriban amén. Sí. Bien, hermano, no sé, me disculpan si el internet se cayó. A veces la señal, eso ocurre con la transmisión en vivo. Nos disculpa, hermano, voy a continuar con el tema. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca del Salmo capítulo 22. Repito, pido disculpas, a veces el internet falla, hermano, y cae, ¿verdad? Pero continuamos, gloria a Dios. Entonces, escuche bien esto. El Salmo se escribió porque Dios en su soberanía, Salmo 22, quería que David plasmara
todos los sufrimientos de Cristo. Este salmo, hermano, es un salmo profético sobre la crucifixión de Cristo. Una profecía que se escribió muchos años, siglos antes de la crucifixión de Cristo. Por lo menos 6 siglos antes. Y si Dios hubiera librado a David de su prueba de un día para otro, entonces no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Vea lo que dice Mateo capítulo 27, verso 35. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Estoy leyendo Mateo capítulo 27, versículo 35. Echando suertes. ¿Amén? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Mire, para que se cumpliera lo dicho por el... ¿Cuál profeta era? ¿Cuál? David, que fue el que profetizó esto. David. Amén. Porque es en el Salmo 22, escúcheme, en el Salmo 22, el Salmo que escribió David, en donde está profetizado eso. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Dónde está eso? En el Salmo 22, versículo 18. 16. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Dónde está eso? En el Salmo 22, versículo 7. Meneando la cabeza, o sea, haciendo así, ¿sí? Y sacaban seguramente, dice que estiraban la boca en el Salmo 22. Diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso es lo mismo que decía David. Confió en Jehová y dice allí que él lo salve. Lo mismo. Versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si él es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Y, escúcheme, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele él. Si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Está lo mismo, eso está en el versículo 8 del Salmo 22. Es lo mismo. Entonces la profecía se cumplió, ¿verdad? Dice el versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó. Escúcheme, ¿qué hizo David? Lo mismo, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde está eso? En el Salmo 22, versículo 1. La profecía se cumplió siglos después, tal cual David lo escribió. ¿Por qué Dios le permitió entonces? Escúcheme, ¿por qué guardó Dios silencio cuando David clamó? Para que se cumpliera la profecía, escúcheme, y David lo pudiera plasmar tal cual, inspirado por el Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿por qué guardó silencio Dios en el sufrimiento de Cristo? Porque la santidad de Dios no le permite tener nada que ver con el pecado. Y en ese momento Cristo estaba cargando en esa cruz el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces me llama la atención que el Padre no impidió el castigo sobre Cristo. Y gracias a él, escúcheme, que fue así. Amén. Porque si no, nosotros nunca hubiéramos sido redimidos, nunca hubiéramos sido salvos. Amén. Era necesario que Cristo muriera en esa cruz. Y por eso el Padre, hermano, no se dejó llevar por los sentimientos de ver a su Hijo, escúcheme, sufrir. Bueno, no sé si se volvió a caer la transmisión. ¿Cuántos hermanos hay? 24. Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, no, es que, hermano, a veces el internet se cae, pero bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces, era necesario que Cristo muriera en esa cruz. Por eso el Padre, hermano, no se dejó llevar por los sentimientos de ver a su Hijo sufrir. A nosotros los humanos sí nos mueven más los sentimientos que la fe. Pero Dios no es como nosotros. Cuando Dios guarda silencio,
Es porque Dios tiene planes mucho más elevados de los que usted y yo, hermano, nos podemos imaginar. Y cuando un cristiano sufre, debe saber, hermano, que al igual que Cristo, el Padre nunca nos va a abandonar. El Señor podrá voltear por un momento su rostro, sí. Pero si el Señor, hermano, nos tiene que disciplinar, nos disciplina. Si tiene que tratar con nuestro carácter, trata con nuestro carácter. Si tiene que probar nuestra fe, prueba nuestra fe. Si tiene que guardar silencio en su soberanía, el Señor va a guardar silencio. A nosotros hay cielos de bronce. Pero si el Señor tiene que tratar con nosotros algún asunto, mi amado hermano, lo va a hacer. Y a veces en ese proceso, claro, nos va a doler. Ese silencio de Dios nos va a doler. ¿Sabe, hermano? Escúcheme. Yo estoy convencido que Dios tenía que encerrar su iglesia. Sí, quisiéramos un par de las actividades diarias del de trabajo. Usted, hermana, que es ama de casa, usted dirá, Dios le está pidiendo un par a toda la iglesia, a todos sus hijos. Nos tienen cerrados por algo. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, como dijo alguien, ¿verdad? Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que para algo debe servir este encierro. Alguien dirá, sí, pastor, me ha alimentado más de Dios. Me he llenado más de Dios, mi vida espiritual ha crecido. Amén. Es uno de los propósitos. Pero la iglesia está encerrada, mi amado hermano. Porque es inminente. Esto ya no lo detuvo nadie. De aquí para adelante, mi amado hermano, déjeme decirle, lo único que falta es que el Señor venga por su iglesia. No es la gran tribulación, claro que no. Esto apenas es una pruebita de los días que están por venir a este mundo. Si ha muerto, escúcheme, se han muerto más de 100,000 personas en el mundo con el COVID-19. Más de 100,000 personas. Y a nosotros nos parece muchísimo. En Colombia va cerca de 100 muertos. 2,000 y algo, casi 3,000 contagiados. Y nos parece demasiado. Imagínense las plagas del Apocalipsis. No, esto no es ni comparable, hermano. Esto es como el 0.01% de lo que sería la gran tribulación. Y mire cómo estamos. Mire más de uno cómo está desesperado. ¿Qué tal en tiempos de la gran tribulación? En donde una sola plaga de las que Dios va a enviar, una de las copas de la ira, escúcheme, va a matar a la parte de los seres vivientes en este mundo. O sea, si eso fuera hoy en día, habemos casi 8,000 millones de personas. Estamos hablando de 2,000 millones de muertos. Si el COVID-19 lleva 100,000. No, 100,000 comparado con 2,000 millones. Imagínense cómo será en aquella época. Esta es una pruebita solamente. Una degustación. ¿Por qué nos tiene encerrados el Señor? Porque estamos pasando por esta crisis. Déjeme decirle, creo, hermano, como pastor, que la razón es que nos preparemos para el gran final. Nosotros somos la generación que veremos el fin. ¿Están oyendo? Siéntase, de hecho, hermano, es para sentirnos privilegiados y gozosos. Es una advertencia, aunque esto, escúcheme, dentro de algunos meses, no, lo decía hace un instante, no sabemos cuándo va a terminar, claro, el día y la hora nadie lo sabe, pero aunque aparentemente volviéramos a una cierta normalidad, es el campanazo de alerta. Porque, hermanos, somos la generación que viera todas las señales juntas, es la generación del fin. Y nosotros la estamos viendo. Todas las señales, todas. Usted podrá decretar todo lo que quiera decretar, porque hay gente que se la pasa decretando y dando órdenes, declarando. Así es su manera de orar. Creen que si ordenan, que si declaran, que si decretan, que si confiesan positivo, entonces las cosas no van a ocurrir o van a pasar a la manera que ellos están ordenando. Bueno, pero usted podrá decretar, declarar todo lo que quiera. Usted podrá confesar positivo, pero si el Señor, escúcheme, ya ha determinado en su soberanía
el tiempo del fin, eso no lo va a poder parar nadie. Esto es principio de dolores. Aunque los falsos maestros digan lo contrario, cuando Dios quiere guardar silencio, lo guarda y punto. Estamos en un momento del silencio de Dios. Su iglesia sencillamente está encerrada y cada uno, hermano, debe saber cuáles son los propósitos. ¿Cuáles son los planes que Dios tiene conmigo? O sea, los propósitos con mi vida individual, hermano, no son los mismos que Dios puede tratar con usted. ¿Qué área de su vida está tratando Dios? ¿Cómo lo está purificando? Debemos saber interpretar los tiempos. ¿Qué está tratando Dios con usted? Repito, conmigo puede estar tratando algún aspecto diferente del suyo. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, a veces Dios guarda silencio porque sí pedimos mal, ¿verdad? Pedimos para nuestros propios deleites. No sé usted alguno que estará pidiendo en esto, hermano, pero nosotros debemos pedir la dirección del Espíritu Santo y decirnos, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué propósitos tienes? Al permitirnos pasar, no solamente a nosotros, sino también la iglesia. Es como, o sea, la iglesia, mi amado hermano, escúcheme, todo es que hoy domingo, ya, no solo hoy. ¿Cuántos domingos van que no hemos podido congregarnos? Y déjeme decirle algo más, iglesia, déjeme decirle algo más. Muchos quizás reniegan de la situación que están viviendo. Esta tarde yo voy a profundizar sobre eso. Murmuran, critican, hablan contra Dios, porque no están acostumbrados a la escasez. Les han enseñado un evangelio solo de prosperidad, solo de salud, de dinero, de amor. Un evangelio que se trata de sentir solamente, de emociones. Entonces, mi amado hermano, yo sí quiero decirle a usted, alabado sea el nombre del Señor, yo sí quiero decirle, gloria a Dios, que, mire, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron en Babilonia, allá no había pastor, allá no había Biblia, allá no había, hermano, iglesia, no estaban las familias de esos muchachos. ¿Quiénes eran ellos? 3 jóvenes que estaban como esclavos en Babilonia. Y se mantuvieron firmes delante de Dios. Nunca desmayaron. Esto es una prueba también, mi amado hermano, para toda la iglesia del Señor. Indudablemente que sí. Ya no está el pastor allá, como decimos nosotros popularmente, en Barranca, quiero que me entienda, puyando, ¿verdad? Diciéndole allá como uno como pastor, hermano, lea la Biblia. Ay, hermanito de mi alma, ore. Hermanos, o que armamos los ayunos en la iglesia, muy lindos y todo. No, hermano. Eso le toca a usted ahora en su casa. Ya no está el pastor ahí, hermano, para estar atizándolo a toda hora, empujándolo. Es usted, mi amado hermano, lo está haciendo en su casa. Estos son tiempos, mi amado hermano, en donde debemos crecer, debemos madurar. Usted debe tomar la iniciativa de reunirse y hacer el culto en familia, o sea, el devocional en familia. Usted, mi amado hermano, como cabeza de hogar, es el que debe tomar la palabra del Señor y decirle a la familia, bueno, vamos a estudiar hoy el libro de Lucas, el de Juan, o vamos a estudiar un salmo, vamos a estudiar la palabra y enseñarle la palabra a su familia. Tomarse de las manos, hacer la oración. Tener una vida, hermano, o sea, tener una vida de santidad, de consagración a Dios. No estamos pasando por estos momentos solamente que porque sí, solamente porque Dios no tenía más nada que hacer, entonces dijo, ay, lo voy a encerrar, a ver. No, hermano, no, siempre habrá un propósito de parte de Dios. Entonces, fíjese en la vida del apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. David, vimos al mismo Cristo, gloria a Dios, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Pero no era que el Señor lo hubiera desamparado, era que Dios tenía un propósito con la vida de Cristo. Y aunque le dolió el sufrimiento sufrió, amén,
ver a su hijo allí en la cruz. Por un instante, mi amado hermano, como él no tiene nada que ver con el pecado, por un instante se alejó. ¿Cuál era el propósito? Redimirnos del pecado y de la muerte. No se dejó ganar el Señor de los sentimientos, como nos ocurre a nosotros. Se tenía que cumplir el propósito de Dios, que Cristo muriera en la cruz para salvarnos. ¿Qué el propósito del COVID-19? No sé. Usted sabe qué propósito se está cumpliendo en su vida. Yo sé los míos. Con la iglesia ya les enumeré varios. En lo individual le toca a usted, mi amado hermano. Vámonos sobre el final. El apóstol Pablo también es un buen ejemplo del tema que estamos tratando en esta mañana. Amén. Del tema de, bueno, pudiéramos resumirlo cuando Dios guarda silencio, ¿verdad? Que a nosotros nos parece que los cielos están cerrados. Él es un buen ejemplo. 12:7, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema? Ya los tenemos ahí en la pantalla, lo escribimos. Dios, o sea, cuando... No desmayemos aunque pensemos que los cielos están cerrados. No desmayemos aunque pensemos que los cielos están cerrados. Me perdona, hermano, pero siempre es difícil transmitir en vivo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no desmayemos aunque pensemos que los cielos están cerrados. Pablo es un ejemplo de esto, gloria a Dios. Mire lo que decía el apóstol Pablo, gloria a Dios. Segunda de Corintios 12:7, lo que Pablo decía al respecto. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara desmedidamente, escúcheme, le fue dado un aguijón en su carne. Recuerde que Pablo realmente había recibido, pues, bueno, no revelaciones, hermano, grandes revelaciones. Estuvo en el tercer cielo. Él mismo dice que vio y oyó cosas que jamás ojo humano había visto, ¿verdad? Que jamás ningún oído había escuchado antes. Entonces, Pablo reconoce que él era propenso a enorgullecerse. Reconoció que Dios estaba tratando con un defecto en su carácter, el orgullo. Y Pablo dice que para que esas revelaciones no lo hicieran exaltarse, enorgullecerse, ¿verdad? Entonces dice, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Quién le dio el aguijón? Dios. Eso es lo que queda claro cuando dice, me fue dado, me fue dado. ¿Quién le dio ese aguijón? Dios, o sea, Dios lo permitió. La palabra aguijón viene del griego skolops, que significa una cosa puntiaguda, filosa. Se refiere también a un arma puntiaguda y filosa, ¿sí? O sea, por supuesto que skolops es algo que puede causar dolor, punzar, o sea, traspasar objetos, ¿sí? Pablo dice, para que yo no me enorgulleciera, como decimos en Barranca, para que yo no me las picara, Dios permitió en mi cuerpo que algo lo traspasara, algo que me causara mucho dolor, para que yo no me enorgulleciera. Un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me enalteciera sobremanera, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de Job? Dios permitió que Satanás arruinara a Job, incluso que le matara a sus hijos. ¿Quién lo permitió? Dios. Dios tenía el propósito de demostrarle a todos que si hay gente que puede amar a Dios, hermano, desinteresadamente. Entonces, el punto, mi amado hermano, es que igual que Job, escúcheme, igual que a Job, Dios permitió que un mensajero de Satanás abofeteara a Pablo. Pero en esta ocasión el propósito era para que Pablo, repito, no se enorgulleciera. Entonces, Dios tiene propósitos distintos con cada uno, distintos. Cuando nosotros estemos atravesando por dificultades, pregúntele al Señor, ¿para qué, Señor, me permite sufrir esto? ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene Dios con su sufrimiento? Pregúntele. ¿Por qué Dios lo tiene en esta cuarentena? Yo ya hice lo mío y le he preguntado. ¿Le ha preguntado usted? ¿Será que Dios lo está disciplinando?
está probando su fe, está tratando con un defecto en su carácter, o, escúcheme, como iglesia, es que ya el rapto viene en cualquier momento. Y Dios ha querido que su iglesia haga un pare para reflexionar. De esto tenemos que aprender lecciones. Tenemos que aprender, mi amado hermano. El Señor está pronto por venir, por regresar. El Señor viene por su iglesia. Así que hay que aprovechar bien el tiempo, mi amado hermano. Lo cierto, hermano, es que no importa cuál sea la razón, nosotros, al igual que Jesús, debemos decir: hágase tu voluntad, no la mía. O como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, de toda forma sea Jehová bendito. No murmure contra Dios. Más en la enseñanza de la tarde yo voy a continuar con este tema, ¿verdad? Porque muchos, en lugar de pedir que se haga la voluntad de Dios en su vida, lo que hacen es murmurar, reclamarle a Dios. Una cosa es decirle, como dijo David: Dios mío, hasta el mismo Cristo lo dijo en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Y lo hemos explicado a través de toda esta enseñanza lo que esto significa. Y otra cosa es ya murmurar contra Dios en el desierto, ser grosero, reclamarle a Dios con arrogancia, como lo hicieron los israelitas que salieron de Egipto, que le reclamaron a Dios y hasta le decían: danos carne. ¿Será que Dios es capaz de darnos carne, de darnos pan en este desierto? O sea, en otras palabras, es como si usted dijera hoy, por la cuarentena que estamos viviendo en el mundo, que usted dijera: ¿será que Dios será capaz a mí de mandarme comidita? ¿Me voy a morir de hambre o qué? O si usted, Dios, venga y me manda, y no le pide cualquier comida, como lo hicieron en los israelitas groseros en el desierto, sino le pidieron carne. ¿De dónde? ¿Acaso había carnicería en el desierto? ¿Había una fama allá? No, no había. Le pidieron pan. ¿Acaso estaba la Euskadi, la Sonia, allá en el desierto? No. Y ya no, ¿será que Dios es capaz de darnos pan y de darnos carne? Entonces tal vez alguno esté diciendo: en esta cuarentena aquí encerrado, eso es murmurar contra Dios. ¿Será que Dios será capaz de alimentarme? ¿Me va a dejar morir de hambre o qué? Miren, Pablo lo tenía claro. Pablo, hermano, tenía un aguijón en su carne. Nosotros creemos que era que estaba enfermo, tenía una enfermedad en los ojos, que le salía materia y le olía a feo esa materia que le salía. Sin embargo, Pablo dice: yo respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Escúcheme, la frase respecto a lo cual se refiere que el tiempo que Pablo duró con ese aguijón en su carne fue bastante, fue un tiempo largo. Aunque Pablo no se murió de eso, ¿verdad? Pero sí fue bastante tiempo que duró con esa prueba. Y fíjese, 3 veces le pidió al Señor, 3 veces. Nunca le reclamó, nunca fue grosero con el Señor. Le rogó a Dios que lo sanara 3 veces. La primera vez que oró por su sanidad, Dios guardó silencio. La segunda vez también guardó silencio el Señor. A la tercera vez sí le respondió. ¿Y qué le respondió? Mire la respuesta, versículo 9. Le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Usted lo puede leer allá, mi amado hermano, en el pasaje de 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia. Esa fue la respuesta que él recibió. Claro, no era la respuesta que Pablo esperaba. Pablo quería ser sano. Sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios. ¿Se somete usted a la voluntad de Dios? Acepta esta prueba. Acepta el COVID-19, la escasez. Escúcheme, porque algunos dicen: no, renuncio a tus palabras. No, cancelo esas palabras. Por más que cancele, es real. La iglesia está siendo probada. Pablo aceptó los propósitos que Dios tenía con él. Aceptó el silencio de Dios. Escúcheme, el silencio de Dios y su respuesta fueron suficientes para Pablo. Son suficientes para nosotros. ¿Por qué? Pablo lo tenía claro. Pablo conocía a Dios y sabía que por algo Dios hacía lo que hacía. ¿Sabe cómo se llama eso? Fe. Eso es fe. Cuando uno entiende esto, puede descansar en Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nuestra ayuda y nuestro socorro viene de Dios.
A veces Dios nos deja solos. Escúcheme esto, mi amado hermano. En medio de una situación tan difícil como esta, a veces nos abandona, entre comillas, repito, ya lo hemos enseñado, Dios nunca nos abandona, pero nosotros llegamos a creer que sí, guarda silencio. Y nosotros llegamos a creer que, ay, nos abandonó, pero no. Sino que, hermano, a veces nos llegamos a sentir solos para enseñarnos el Señor, para que el Señor nos pueda enseñar a depender total y absolutamente de Él. No llega socorro de ningún otro lado. Y eso madura nuestra fe y nos ayuda a dar los pasos que Dios en su soberanía tenga a bien permitirnos dar. Amén. Acuérdense que Pablo sabía, escúcheme, que un mensajero de Satanás era el que lo estaba bofeteando. Él sabía eso, Dios lo permitió, claro, y dice que un mensajero de Satanás lo abofeteara. Ahora, ¿por qué Pablo no ató a ese mensajero de Satanás, a ese demonio? ¿Por qué no ató al diablo? Porque alguien dirá, no, es que él no sabía atar al diablo. ¿Será que Pablo no sabía atar al diablo? No, escúcheme, era que no era que no supiera. Lo que pasa es que esa doctrina no es bíblica de atar al diablo. El único que puede atar al hombre fuerte es Cristo. Ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles ataron al diablo nunca. La Biblia dice que el diablo anda suelto, que anda pues, como león rugiente buscando a quien devorar. Y estará suelto, mi amado hermano. Hasta que Cristo venga, hará estragos. Cristo es el único que sí puede entrar a la casa o al reino del hombre fuerte, que en este caso es Satanás, y saquear, o sea, liberar lo que le pertenece al hombre fuerte. ¿Qué le pertenece? ¿Cuáles son los bienes del hombre fuerte? Las almas que tiene cautivas él en su reino. Las tiene atrapadas. El único que puede entrar a ese reino de Satanás y darle libertad a aquellos que él tiene cautivos es Cristo, nadie más. Por eso cuando usted pase por una tribulación, en lugar de ponerse a atar al diablo, mejor pregúntese qué propósito tiene Dios al permitir que usted pase por esa tribulación. Eso es lo que tiene que hacer, en lugar de ponerse a atar al diablo. Ah, no, que es que yo ato al hombre fuerte. Repito, el único que ata al hombre fuerte es Cristo. ¿Sí? Que puede entrar a la casa de él, a su reino, y saquearle los bienes, quitarle las almas que él tiene cautivas. No se ponga a atar al diablo, mi amado hermano. Amén. Más bien, pregúntese qué propósito tiene Dios al permitirle a usted pasar por esa tribulación, por esa angustia. La respuesta de Dios para Pablo fue, bástate mi gracia. Bástate en el original significa estar satisfecho, estar contento. En otra palabra, Dios le estaba diciendo, Pablo, esté contento, esté satisfecho con mi gracia. Parafraseando un poco, es como si Dios le hubiera dicho, Pablo, mientras que la aflicción continúe, mi gracia te acompañará. Mi gracia nunca te faltará. Bueno, es lo mismo que nos estaría diciendo el Señor a nosotros en esta época de cuarentena, de encierro, de escasez, de crisis. Mientras que la aflicción continúe, mi gracia los acompañará. Mi gracia nunca les va a faltar. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Amén. La palabra gracia viene del griego charis y tiene muchos significados. Pero uno de esos significados es disposición al contentamiento. O sea, es estar dispuesto a contentarse. De hecho, Pablo dijo, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Fíjese usted, Pablo dice, por todo y en todo estoy enseñado. O sea, Pablo amaba a Cristo. Y su amor hacia él no dependía de la abundancia o de la escasez. Por eso era que en todo, escúcheme, por eso era que andaba contento con todo. ¿Sí? A toda hora. Andaba contento con el Señor. El problema es que más de un cristiano, hermano, está contento solamente cuando tiene abundancia. Y en estos momentos de escasez. Yo le he enseñado, mi amado hermano, lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña a estar contentos con el Señor, tengamos abundancia o tengamos escasez.
Yo sé que todos no lo enseñan así. Algunos solamente enseñan la abundancia y por eso, cuando llegan los tiempos de escasez, se apartan. Se apartan, se alejan de Dios. Pero nosotros debemos aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Caris, gracia, también significa una disposición a ser agradecidos. Por eso Pablo le dijo a los tesalonicenses, den gracias por todo y en todo. Iglesia de la Libertad, dele gracias a Dios por todo y en todo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Su gracia nos debe bastar. Gracia también significa favor. El favor de Dios, que es la resistencia en las pruebas. Escúcheme, o sea, la gracia desde ese punto de vista es la fuerza de Dios que nos capacita para soportar. Eso es gracia de Dios. Por ejemplo, cuando un cristiano pierde un familiar, pues Dios le da esa fuerza, esa gracia especial para soportar ese dolor, esa partida. Los inconversos, escúcheme, los que no tienen temor de Dios, ellos se quieren tirar allá al hoyo, al hueco con el familiar que se murió. En cambio, los cristianos, mi amado hermano, Dios nos da la gracia, ¿verdad? Nos da la fuerza para soportar. Por eso los entierros de los cristianos son distintos, los sepelios son distintos a los de los inconversos. Sigo leyendo el versículo 9, segunda de Corintios 12, versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, aquí poder viene del griego dunamis, que significa poder milagroso. Significa fortalecer milagrosamente. Significa valor, fuerza sobrenatural. Entonces, bástate mi gracia porque mi poder, amén, el poder sobrenatural, amén, el poder milagroso. Escúcheme. En Hebreos 11:34 dice, refiriéndose a gente de fe, sacaron fuerzas de debilidad, conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batallas, taparon bocas de leones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron eso? Los héroes de la fe, con la gracia de Dios, con ese valor sobrenatural que Dios les dio. Amén. Con ese poder milagroso que Dios les dio, dunamis. Bástate mi gracia porque mi poder. Amén. Entonces Dios le responde a Pablo, bástate mi gracia. Como Pablo conocía la gracia de Dios, entonces Pablo dice, está bien, Señor, está bien. Y Dios le dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Perfeccionar viene del griego teleio, que significa cumplir. Es decir, la gracia nos ayuda a andar en la voluntad de Dios. Por eso dice el texto, mi poder se perfecciona. O sea, el poder de Dios hace cumplir los propósitos de Dios. Y se perfecciona en nuestra debilidad. Debilidad viene del griego asteneia, que significa sin fuerzas físicas. Y también significa enfermedad del cuerpo. Eso era lo que Pablo tenía. Gálatas 4:13. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Entonces, Pablo no tenía planes de predicar allá en Galacia. Pero todo parece indicar, hermano, escúcheme, que por la enfermedad que Pablo tenía, se quedó allá. No se pudo ir para donde él quería. Y predicó y allá se formó una iglesia. Así son los planes de Dios. Dios quería fundar una iglesia allá y se hizo. Versículo 14. Y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, 2 de Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona, significa se cumplen mis propósitos cuando usted está sin fuerzas. En la debilidad, cuando usted está en las verdes y en las maduras, en la crisis, cuando ya no tiene recursos, Dios hace cumplir sus propósitos en su vida. Mi amado hermano, por eso Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré. Esa palabra es muy importante porque significa jactarse. Pero en este caso, es jactarse, enorgullecerse de conocer a Dios. Es como si dijera, tengo problemas. Escúcheme, es como si Pablo hubiera dicho, tengo problemas, pero yo sé qué clase de Dios tengo. De buena gana, me siento satisfecho en el Dios que he confiado. ¿Puede usted decir lo mismo en esta crisis? ¿Puede usted decir lo mismo en esta situación que está atravesando? Porque algunos dicen, si Dios es amor, ¿por qué me está permitiendo atravesar esta peste?
Pablo dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, el poder, la fuerza milagrosa que Él me da para soportar las dificultades de la vida. ¿Sabe, mi amado hermano? Los recursos de Dios son mucho mejores que los recursos humanos. Los planes de Dios son mejores, los propósitos de Dios son eternos y son soberanos. Por lo cual, por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo en las debilidades. O sea, en medio de mis problemas, en medio de mis tristezas, en medio de mi enfermedad, en medio de esta peste del COVID-19, en medio de mi escasez, me gozo, me gozo, me gozo. Fíjese, Pablo se gozaba en las afrentas que le producían el dolor. En necesidades, dijo, en persecuciones, en angustias, me gozo, me gozo. Eso es lo que está diciendo. Lo puede usted leer ahí mismo en su Biblia, 2 de Corintios 12. Versículo 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando estamos sin recursos, sin fuerzas, cuando estamos enfermos, atribulados, cuando estamos en cuarentena como ahora, cuando no tenemos nada ni a nadie a quien acudir, lo tenemos a Él. Algunos ni siquiera están recibiendo auxilios del gobierno. Hay gente, hermano, de estrato 4, a la que no le ayudan a pagar el agua, la luz, los estratos bajos sí, gloria a Dios por eso, amén. Pero sabe, mi amado hermano, hay unos que ni siquiera eso. Meten allá la cédula en el celular, donde mandan, y meten su número de cédula a ver si el gobierno les consignó algún dinero. Y no, nada, ni eso. Nadie les lleva a un mercado, nadie, nada. Nadie los llama. ¿Sabe, mi amado hermano? Con todo y eso, Pablo vivió una situación quizás hasta peor. Y dijo, con todo, escúcheme, mire lo que él dice. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, recurro a Él, al único que me puede ayudar. Cuando estoy sin recursos, cuando ya no tengo fuerzas humanas, se me acaban, enfermo, atribulado. Cuando no tenemos a nada ni a nadie, lo tenemos a Él, mi amado hermano, tenemos a Dios. Por eso somos fuertes. Si lo tenemos a Él, entonces diga el débil, fuerte soy. Fuerte en el original significa ser capaz. Amén. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy capaz. ¿Sí? También significa ser poderoso para resistir. Es como si Pablo dijera, cuando tengo problemas, cuando estoy en tristezas, en angustias y en pruebas, en medio de mi escasez, cuando ya no tengo recursos, cuando las fuerzas se me acaban, cuando estoy enfermo, cuando no tengo a nada ni a nadie a quien acudir, entonces yo soy capaz, soy poderoso para resistir, soy fuerte para estar firme en las adversidades de esta vida, porque lo tengo a Él, porque tengo a Dios en mi vida, porque ya no soy yo, sino que el poder de Dios que obra en mí es el que me capacita, el que me hace capaz de aguantar y de soportar. Hermano, conozca más a Dios. Su gracia debe bastarnos. Puede usted alabar a Dios, alaba a Dios. Alábelo, hermano, ahí donde está, alabe a Dios, levante sus manos al cielo y alabe a Dios. Si Dios quiere respondernos, démosle gracias. Y aun si Dios guardara silencio, démosle gracias también al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No desmayemos, no desmayemos. Aunque nos parezca a nosotros que los cielos están cerrados. Si Dios le responde, no es porque usted tenga más fe que los demás, no, es por gracia que Dios le ha respondido, según su propósito. Si Dios guarda silencio, Él le dará la fuerza. Él, mi amado hermano, le da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, te damos gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, alaba a Dios. Oh, precioso, precioso, precioso. Sí, mi amado hermano, escuche. La oración es el alimento del alma. Sí, aleluya. La Biblia dice, nunca vi un justo sin respuesta. Aleluya. Nunca vi un justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan.
Sí, mi Dios, aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Él está obrando, Él está obrando, Él está obrando en su vida, mi amado hermano. Reciba fuerzas de parte de Dios. Es hora de vencer, iglesia. Alabe a Dios, alábelo, alábelo, alábelo. Descanse en Dios. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Él va al frente, aleluya. Él va al frente, aleluya. Así es, aleluya. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y alábale, 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 alábale. Te alabo, te alabo, te alabo. Mi alma te alaba. Alaba, 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 alaba. Así es, hermano. Lo que Dios está hablando. La gente necesita entenderlo. Muchos necesitan entender lo que Dios está diciendo en medio de su silencio. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Dígaselo allá, mi amado hermano. Dígale al Señor. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. Reciba fuerza de Dios. Basta de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, en la fuerza de Dios. Es su fuerza en nosotros. No es con fuerza humana, es con la fuerza de Dios. Así es, Él abre puertas, Él abre puertas. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba. Alaba, alaba, alaba. Yo le alabo, yo le alabo. Lo adoro con toda mi alma. Te alabo, mi Dios amado, te bendigo, mi Rey. Danos fuerza, danos fuerza. Ayúdanos, Señor. En ti confía nuestro corazón. Yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Bendice tu iglesia, bendice tu iglesia. Dios, te amamos, te amamos, te amamos. Y alaba a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ahí bajito, alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo es el Señor, mi amado hermano. Yo espero que esta palabra haya fortalecido su vida. Que esta palabra haya llegado, gloria a Dios, a lo más profundo de su corazón y haya quedado grabada en su alma. Dios no rechaza su oración. Al contrario, la oración es alimento, mi amado hermano. Y cuando Él guarda silencio, es porque está trabajando en nosotros, en nuestra vida. Amén.
El mismo Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había un propósito. Amén. Para que el Padre hiciera eso, había un propósito de Dios, redimirnos. Alabado sea el nombre del Señor. David también lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Proféticamente. Estaba viviendo una situación difícil. A él le parecía que Dios lo hubiera desamparado, pero no era así. Cuando Dios guarda silencio, insisto, es porque está trabajando en nuestra vida. Amén. Algo está haciendo, mi amado hermano, algún propósito tiene Dios. Pablo lo entendió también. Qué lindo es Dios, mi amado hermano, qué lindo es Dios. No estamos solos, lo tenemos a Él. No es con fuerza humana, es con la fuerza de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Alabarlo. Alabarlo. Con toda el alma. Confiar en Él, hermano. Todo lo que Dios nos pide es fe. Fe. El Evangelio es una vida de fe. A veces no sentimos nada especial. A veces sí. A veces no. Pero con todo y eso, Él está ahí, hermano, con nosotros. Nunca nos va a desamparar. Eso es lo importante, mi amado hermano. Tenga fe. Dios está con nosotros. Nunca murmuremos de Él. Esta tarde, mi amado hermano, servicio a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tendremos otra enseñanza de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, mi amado hermano. Hay un hermano que está en la familia, está pidiendo oración. La familia Tolosa. Falleció la abuela del hermano Marlon. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por ellos. También vamos a orar, hermanos, sí, por los médicos, todo el personal de salud. Supimos ya la muerte de uno de los médicos, ¿verdad? Uno de los médicos de una de las clínicas de acá en Colombia, que falleció el primer médico, ¿verdad? Dios del cielo. Y creo que por ahí me están diciendo que también ha fallecido otro. Bueno, ellos, hermanos, ponen su vida, los enfermeros, los médicos, anestesiólogos, todo el personal que trabaja en salud, hermano, están exponiendo su vida y están corriendo un riesgo grande por salvar la vida de otros. Así que vamos a estar orando por ellos. Orar también, hermano, que Dios siga teniendo el control de toda esta situación, por provisión, ¿verdad?, de parte de Dios. Y bueno, mi amado hermano, yo agradezco a todos aquellos que han ofrendado, hermano. Nunca lo hacemos con ese sentir, pero eso se ha repartido, esa ayuda entre muchos otros hermanos. Se han repartido, ese ha sido el objetivo. Que Dios les bendiga y les recompense. Amén. Varios hermanos han recibido esas ayudas, hermano, y que Dios me los bendiga por eso, hermano. O sea, es una iglesia generosa. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar orando entonces por cada una de estas peticiones. Usted allá, mi amado hermano, cierre sus ojitos allá donde está. Tómese de las manos, si está en familia ahí, hermano, en familia, tómese de las manos. Presentemos estas peticiones delante de Dios. Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos, Señor, en este día. Invocamos tu presencia, Dios amado, una vez más. Amamos tu presencia, Señor. Dependemos total y absolutamente de ti. Oh Dios todopoderoso, por favor, Señor, por favor. Bendice a cada médico, bendice, Señor, aleluya, cada enfermero, cada auxiliar de enfermería, cada profesional, Señor, de la salud, cada uno de ellos que están exponiendo su vida, Señor, bendícelos, ayúdalos, socórrelos, por favor. Guárdalos, Señor amado. Están, Señor, Dios mío, prestando un servicio, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, para salvar la vida de otros. Oramos, Señor, por fortaleza para la familia Tolosa, que está atravesando también por un dolor. Mi hermano Marlon, Señor, aleluya, ha partido su ser querido. Yo te ruego que por favor lo bendigas, que lo ayudes, que lo consueles. Toda fuerza, Señor, la fuerza y el consuelo viene de ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendigo la Iglesia de la Libertad. Ayúdalo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Personalmente, mis oraciones personales los he llevado en oración, pero ahora, Señor, una vez más los presento delante de ti a cada uno de ellos, cada familia, Señor, aquí representada, los que están ahorita conectados, también los que no pudieron, que quizás lo hagan más tarde, que vean esta enseñanza después, Señor, aleluya. Por favor, oro por cada uno de ellos, toda la iglesia, Señor, la bendecimos, clamamos, intercedemos, Señor, que en medio de esta escasez haya provisión, haya alimento, Señor, para ellos. ¿Qué medios vas a usar para bendecirlos? No sé, Señor, aleluya, pero lo estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Saludamos a cada uno de los que están allí, ¿verdad? En sintonía. Tiempo avanzado, pero que Dios bendiga a la hermana Yadira. Dios le bendiga. No sé si también de pronto estará la mami, el papi de hermana Sonia, el hermano Serafín. También los saludos si están en sintonía. El hermano Miguel Arroyo, a Marcela, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Está la hermana Claudia, hermana Elizabeth Pacheco, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Es un gozo para nosotros saber que usted está en sintonía, hermana Elizabeth Pacheco, hermana Luz Delvis y familia, Dios le bendiga. Ya Junior, ya Junior descifró la adivinanza que le había puesto. Bien, felicitaciones Junior, muy bien, amén. Está el hermano Luis Carlos, Dios me le bendiga, hermano Luis Carlos, muy solícito, nos ha ayudado en estos días también a llevar algunas ayudas. Vea, está Carolina, Dios me le bendiga, Carolina Ortiz, mi cuñada, Dios me le bendiga, Carito, que está en sintonía, amén. No sé quién más, bueno, están ahí ya varios hermanos, si quiere por el otro lado. Sí, no, el otro lado. Gloria a Dios. Carlos Arias, manito Carlos, por ahí qué día vi que me estuvo llamando, amén, gloria a Dios, estuve conversando. Pedro Jaraba, Dios me le bendiga, hermano Pedro. A Pablo, me alegra saber que está bien, en sintonía. Le meto Enoch García. Por ahí también me dijeron que estaba la mamá de la hermana Marcela, ¿sí? Sí, la hermana Delmira. Dios me le bendiga, hermanita Delmira. Que Dios me le bendiga. Sé que también oye la predicación, la hermana Ana Rosa. Enoch García, desde Yondó. Bueno, ¿no? Dios me le bendiga. Qué bendición. Hermano Marlon, la hermana Evangelina. Gloria a Dios, hermano Marlon, me alegra saludarlo. Dios me le bendiga también. La hermana Evangelina, hermano Carlos Perdomo, su esposa, hermana Solciré, hermanito Alison, Dios me le bendiga también. Es un gozo saber que usted pues está allí. Amén. Con su esposita. Y bueno, un gozo para mí. Hay alguien en sintonía, para alguien muy, muy especial. Le amo en el Señor muchísimo, le amo muchísimo. Hermano Wilson Romero. Amén. Dios me le bendiga. Yo le digo por cariño Wilsito. A veces sí. Dios me le bendiga, Wilson. Amén. Me gozo. De verdad que me alegra que esté oyendo palabra. Y bueno, hermana Edilza, Enrique, Indira, hermano Ignacio, Dios me le bendiga. Hermano Manuel Arroyo, hermanita Mónica. Es una hermana, gloria a Dios, venezolana, Dios me le bendiga, hermanita Mónica Campo. Bueno, todos hermanos, ahí hay varios que me están mostrando. Yo no tengo, quizás ahorita sí. Me disculpa de pronto si alguno se me quedó, hermano, se me quedó por saludar. Dios me les bendiga a todos, a todos. El hermano Alison, Dios me le bendiga por cariño. Sí, es una transmisión en vivo, usted entiende, hermano. Estamos en familia, les amo en el Señor, como toda familia, ¿verdad? Les amo en Cristo, oro por ustedes, que Dios me les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, 6 de la tarde con una enseñanza distinta, amén, una enseñanza de la palabra, gloria a Dios, que nos va a enseñar muchísimo, hermano, y nos va a llamar a nosotros como las advertencias de parte de Dios para nosotros. Dios me les bendiga. Gracias por haber escuchado la palabra. Sé que le alimentó esa palabra, hermano. No se aparte del Señor, no se aparte, firmes en el Señor, mi amado hermano. Un abrazo. Les quiero mucho. Les amo en el Señor. Dios les bendiga.